Que el Señor les bendiga, hermanos. Pues vamos a la Biblia, hermanos, a Génesis. Por favor, en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 15, porque la mayoría ya no sabemos estos pasajes, entonces ya nada más es para tomar algo de dónde partir. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Amén. Dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. En sí vamos a partir, hermanos, del versículo 15, y es el que vamos a analizar un poco, porque en sí, yo creo ya todos sabemos qué es lo que nos dice este pasaje. Y bueno, hermanos, pues vamos a comenzar una serie que se llama Soteriología, que no es otra cosa, hermanos, más que el estudio de la salvación, ¿sí? Eso quiere decir. Entonces, el título del día de hoy, de nuestro mensaje, es Dios y el plan divino de la salvación. Grábeselo. Esto es el tema que vamos a llevar a cabo. Dios y el plan divino de la salvación. Entonces, vamos a ir, para ir comprendiendo de dónde surge esta palabra soteriología. Disculpen. Y es que esta palabra, soteriología, proviene de las palabras griegas. Primero, soteria. Soteria, que quiere decir salvación, liberación o rescate. Y logía, es lógico, hermanos, estudio. ¿Sí? Entonces comenzaremos con la examinación del plan de salvación, que es muy importante. Nos lo narra aquí en el versículo 15. Sabemos, hermanos, Génesis capítulo 1, ¿verdad? Ahí comienza el plan de salvación. Bueno, ya está es donde nos lo muestra la palabra, pero en sí el plan de salvación, hermanos, ese está desde la eternidad. ¿Sí? Bueno, hay que poner mucha atención en esto. Entonces, en Génesis capítulo 1, inicia con la creación soberana, ordenada, perfecta y buena de Dios, ¿sí? Dice que en 6 días Dios estructura el cosmos, separando la luz de las tinieblas, formando el cielo y la tierra, culminando con la creación del ser humano, dándole vida, donde se afirma 7 veces que lo creado es bueno. Ahí en Génesis capítulo 1. Y luego nos vemos en Génesis capítulo 2. Estoy dando un resumen de los capítulos. Génesis capítulo 2 detalla la creación del ser humano, hombre y mujer. La institución del matrimonio también viene ahí. Dios coloca a Adán en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. Así como la prueba de la obediencia aparece ahí también, que consiste en establecer límites con el mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Sí recuerda? Bueno, ahí es donde se le da el mandato, en Génesis capítulo 2. Luego nos vamos a Génesis capítulo 3, y ahí continúa con la caída del hombre, por el pecado de desobediencia, ¿verdad? Que trajo la muerte y la separación del hombre. Y en Génesis capítulo 15, que fue el versículo con el que comenzamos a leer, en Génesis capítulo 3, versículo 15, nos narra la promesa inicial del plan eterno de la salvación. Dice: de la simiente de la mujer, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Y a qué nos lleva esto, hermanos? Bueno, el hombre cayó en pecado, hermanos, cayó en pecado, y aquí ya viene la promesa de nuestro Salvador Jesucristo, desde Génesis, hermanos. ¿Sí? Ya aquí viene, hermanos, prometida, pues, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dando ahí una prefiguración de Jesucristo como el Salvador, de la simiente de la mujer. Jesús nació de la mujer. En pocas palabras, hermanos, desde aquí ya estaba comenzando, pues, la Biblia a explicarnos, a exponernos el plan divino de la salvación del hombre. ¿Sí? Entonces, estos acontecimientos prefiguraban a Jesús. Entonces, aún siguió esto, hermanos. Con el paso del tiempo, surgieron otros acontecimientos que prefiguraban a Jesús como Salvador. Un ejemplo, hermanos, y es muy importante, En Génesis capítulo 12, de hecho, gracias a Dios, el hermano
pastor Paco Cuellar Jr., él nos está dando la predicación expositiva de todo el libro de Génesis, que tiene tantas cosas que algunos de verdad lo ven como simple historia, pero trae tanta enseñanza ese pasaje. Más, de ahí surge mucho la doctrina que ahorita tenemos, desde Génesis, hermanos. Y es importante, pero bueno, yo voy con En Génesis capítulo 12, en el versículo 1 al versículo 3, ahí, hermanos, otra prefiguración, hermano, y nos está hablando de esta promesa de la salvación. Dice, pero Jehová había dicho, a ver si lo buscó, Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Amén. Pero Jehová había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y aquí viene, hermanos, el texto clave. Y serán benditas en ti, ¿qué dice? Todas, ¿qué? Las familias de la tierra. Y ahorita te voy a explicar, o vamos a ir viendo en el desarrollo del estudio, por qué es bien importante este pasaje. Que aquí, hermanos, dice, y serán benditas en ti. No dice solamente el pueblo judío, no, dice aquí, todas las familias de la tierra. Y aquí vamos a ir desarrollándolo, hermanos, nos vamos a ir dando cuenta a qué te quiero llevar con esto. Esto no es una ocurrencia mía, no, hermanos, realmente está respaldado con la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, este pasaje debe dejarnos claro que desde el principio, el plan de salvación de Dios era que a través de Cristo, porque eso no nos lleva, bendiciera con su sacrificio perfecto en la cruz, no solo a Israel, esto es importante, sino a todas las naciones que crean en el santo evangelio. Eso es, fíjate, la promesa desde cuándo se hizo. Se la hizo Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones, nunca una exclusividad. No habló únicamente al pueblo judío, no, todas. Y eso es importante, hermanos. Entonces, ¿y por qué? Porque yo te quiero llevar a algo que enseña la dispensación, que no estoy de acuerdo con ella. Bueno, aprovecho para mandar un saludo y decirles que amo con todo mi corazón también a todos los que creen en la dispensación, pero yo no la veo correcta en la Biblia y espero no se ofendan por esto. Pero bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, algunos dicen, hermanos, que el plan de salvación para la iglesia es un plan B de parte de Dios. ¿Sí entendemos esta parte? Es un plan B. O sea, él tenía un plan A y de repente algo ocurrió que hizo un plan B. Y esto no tiene cavidad en la escritura, hermano. Para nada. ¿Sí? Entonces, por eso te voy a llevar a esa tarea de ir a examinar el plan B. Que dicen algunos que Dios tuvo un plan B. ¿Verdad? Cuando el plan A no le funcionó, es increíble que se piense eso, pero algunos sí creen esto. O tal vez no lo han analizado a profundidad y por eso lo creen, porque nada más lo escucharon, lo siguieron y hasta ahí. Y eso no es correcto. Tenemos que examinar a profundidad las doctrinas que se nos enseñan, ¿sí? Entonces, vamos a examinar el plan B. La interpretación del plan B surgió, es lo que te decía, con el nacimiento del dispensacionalismo clásico, siendo su fundador principal el anglo-irlandés John Nelson Darby. Aquí está escrito así. En el siglo XVIII, entre 1800 y 1882. Él argumentaba esto, que Dios tenía un plan original para salvar a Israel, donde algunos aseguran que Jesús predicó el evangelio del reino a los judíos y que llamaban ese era el plan A. Pero luego que el apóstol Pablo predicaba el evangelio de la gracia ¿a quién? A los gentiles. Surgiendo, hermanos, caminos de salvación diferentes, que ellos deducen que es el plan B. ¿Sí? Ahora vamos a seguir explicando. Surgiendo así la creencia de una separación de Israel y la iglesia. Es que ese es el fin de la dispensación.
una diferencia entre Dios, entre Israel y la iglesia, hermanos. De que Dios tiene dos pueblos. Y vamos a ver si eso es verdad. Tendría tanto para predicar de esto, hermano, pero no nos vamos a ir tanto. Es nada más porque sí quiero llevar lo que es el plan de salvación. Pero hay tantas cosas. Entonces, surgiendo caminos de salvación diferentes, que ellos deducen que es el plan B. Estábamos ahí, ¿verdad? Surgiendo así la creencia de una separación de Israel y la iglesia, y la creencia de que Dios tiene dos pueblos. Este consiste en que se establecería un reino, el primero, el plan A, en que establecería un reino mesiánico terrenal con la venida de Jesús como el Mesías. Pero, fíjate bien, como Israel rechazó, hermanos, pero como Israel rechazó a Jesús, Dios tuvo que hacer una pausa. Imagina nada más, hermano, pensar. Dios tuvo que hacer una pausa cuando Israel rechaza a Jesús, a su Mesías. Dios tuvo que hacer una pausa y hacer un plan B. Y así fue como le surgió a Dios a dar la salvación no solo a Israel, sino también a los gentiles. ¿Sí? No sé si tú lo llegaste a escuchar. Como fue desechado Israel, pues entonces Dios dijo, entonces como me rechazaron, entonces voy por los gentiles para salvarles también a ellos. ¿Qué no leímos en Génesis la promesa de Abraham? ¿Que en él iban a ser benditas quiénes? Todas las familias. Entonces, ¿por qué aquí se hace? Entonces, ¿por qué se está haciendo aquí una separación? No, es que originalmente venía por Israel, pero como el pueblo rechazó a su Mesías, a Jesús, pues Dios como que hizo una pausa. A ver, déjenme pensar. Ok, porque ustedes rechazaron, bueno, entonces ahora la salvación también es para los gentiles. Yo creo que tú lo escuchaste, te lo enseñaron, te lo dijeron, pero no es así si nos vamos a la Escritura. Desde un principio, a Abraham se le dijo que en él serían benditas todas las familias. Nunca se enfocó solamente en un pueblo, ¿sí? Bueno, entonces así fue como surgió a Dios ese nuevo plan o el plan B que le llaman para alcanzar a los gentiles. Y entonces es así, ellos dicen, de ahí nace el surgimiento de la iglesia, o sea, otra era más. Porque ustedes saben que el dispensacionalismo es por eras, ¿verdad? Bueno, entonces, pero lo que los dispensacionalistas ignoran, lo que ellos ignoran, es que esta teoría del plan B les trae un problema, hermanos, de verdad, muy delicado, muy grave, que atenta contra el carácter de Dios o sus atributos. Al pensar esto, hermanos, al ellos deducir esto, de que Dios hizo un plan B, porque el plan A no le funcionó, no, hermanos, ellos de verdad tienen un problema muy grande, que tal vez no lo han analizado, que tal vez no han, como te digo, sumergido en la Escritura para darse cuenta de realmente el problema que tienen. Tienen un problema de verdad. No sabes, hermano, muy delicado, como te digo, el problema es muy grave, hermanos, muy delicado en contra del carácter de Dios o los atributos de Dios. ¿Sí? El problema es que si ellos, fíjate bien, si ellos aseguran que Dios usó un plan B para la salvación o de salvación, su postura implicaría que Dios fue sorprendido por el rechazo humano, ¿cierto? Dios fue sorprendido por el rechazo humano, o sea, Dios no sabía. Él dijo, voy a hacer el plan A, y de repente lo rechazan a Jesús como el Mesías, y él dice, ¿cómo? No lo aceptaron. Imagínate nada más, sorprendieron a Dios, y por eso es un plan B. Oye, hermanos, pues ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Verdad? De un Dios de a tiro humano. Y esto no es así, hermanos. Entonces, como te digo, este grande problema que les trae es que ellos asegurando que Dios es un plan B de salvación, su postura, lo vuelvo a decir, implicaría que Dios fue sorprendido por el rechazo humano. Además, su postura atentaría contra quién, hermano, contra uno de los atributos de Dios, hermano, que es la omnisciencia divina.
que es un atributo de Dios. Y es que la omnisciencia de Dios es el atributo que define a Dios. ¿Cómo lo define, hermanos? Un conocimiento total, infinito, perfecto sobre todas las cosas. Implica también que Dios conoce el pasado y el presente y el futuro simultáneamente, incluyendo pensamientos y acciones de toda su creación. ¿Sí ves por eso, hermanos? Al ellos asegurar o dar una enseñanza así, ellos tienen un problema y muy grave contra Dios. ¿Dónde están dejando al Dios omnisciente? ¿Sí me explico? Por eso te digo que tienen un problema, que a lo mejor no han analizado, no lo han checado a profundidad, pero tienen un grande problema. ¿Sí? Dios tiene un conocimiento ilimitado, hermanos. Su entendimiento no tiene límites, esto quiere decir. Entonces, hermanos, ¿cómo puede, fíjate bien, un simple mortal asumir que Dios fue sorprendido? ¿A ti te llegaron a mencionar esto? De decirte, no, es que Dios tuvo que hacer un plan B. Aunque no te lo digan a veces abiertamente, pero eso es lo que ellos deducen. A decirte, no funcionó el plan A. Rechazaron a su Mesías, los judíos. Entonces vino el plan B. Entonces, bueno, como lo rechazaron los judíos, entonces ahora sí se abre la salvación a los gentiles. Mentira. Desde un principio fue así. La promesa a Abraham, desde un principio, desde Génesis, fue así. Iba a dar bendición y a ser benditas a todas las familias o a todas las naciones de la tierra. ¿Refiriéndose a qué, hermano? Se refería a esto, al evangelio de salvación, a Jesús, al Mesías, que en él iban a ser benditas, alcanzadas para salvación, todas las naciones desde un principio. O sea, entonces no tiene cavidad, hermanos. No tiene cavidad este punto para empezar. Porque entonces tendrían un problema muy grande con un Dios que ellos están imaginando muy humanista. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno. El plan B, hermanos, en pocas palabras, no tiene cavidad jamás delante de un Dios omnisciente, hermanos. ¿Sí? Así que sus propósitos nunca podrían ser frustrados. Imagínate, los propósitos de Dios nunca pueden ser frustrados, hermano, pues si Él tiene todo el conocimiento. ¿Sí? Bueno, el sacrificio de Cristo, hermanos, fue el único plan de salvación para todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, como lo dice Génesis 12, versículo 3. Bendeciré, y quiero hacer énfasis por eso, hermano, para recordar eso. Bendeciré a todas las familias, o sea, en pocas palabras, a todas las naciones de la tierra, no solo a los judíos, hermano, como se cree. Entonces, la cruz de Jesús nunca fue ¿cómo se dice? Una emergencia. No quisieron, entonces es una emergencia. No, hermanos, eso es un plan divino, desde la eternidad. La cruz de Jesús también nunca fue un plan secundario, hermano. Desde un principio, hermano. El sacrificio de Cristo ya estaba establecido. Entonces, la cruz de Jesús también siempre fue el centro del plan eterno de Dios, hermanos. Entonces, esta postura del plan B se asocia, como ya lo había dicho, con los dispensacionalismo clásico, y la principal característica es la distinción radical entre Israel y la iglesia, de hermanos del dispensacionalismo clásico. Es esa separación, hacer esa separación entre el pueblo, que es Israel, y la iglesia. Sí. Entonces, hermanos, así como la división de la historia en diferentes dispensaciones, a lo que es igual, diferentes épocas. Eso es en sí el dispensacionalismo, si usted no lo había pensado. Entonces, su interpretación es que debido, otra vez, al rechazo de Israel a su Mesías Jesús,
Dios, fíjate bien, replanteó un plan emergente para así dar salvación a los gentiles y así establecer el comienzo de la era de la iglesia. Es que eso es la dispensación exactamente, es donde hace un cambio de la ley de los judíos a los gentiles. ¿Sí? Pero ahora vamos a comprobar con la palabra del Señor, hermanos, que el plan de salvación es eterno, hermano. Nunca fue un plan B como el dispensacionalismo clásico lo asegura y lo dice, nunca fue. Entonces vamos a ver, hermanos, el plan de salvación es eterno. Ahora, ¿por qué digo que es el plan eterno? Sencillo. La Biblia, otra vez vamos a regresar, asegura que fuimos escogidos, predestinados para salvación. Ahora vamos al Nuevo Testamento y van a ver cómo aquí van a chocar completamente esa postura. Esa postura va a chocar con las Escrituras, hermano. Fíjate y verás cómo va a chocar. El plan de salvación es eterno. Entonces, la Biblia asegura que fuimos escogidos y predestinados, ¿para qué? Para salvación. Y aquí lo dice bien claro, hermanos. Busque, por favor, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amén. Búsquelo, por favor, hermano, para que vea que la misma Escritura es la que nos va a hablar el día de hoy. Como siempre lo hace, ¿verdad? Pero vamos a ver. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido, ¿desde cuándo? Desde el principio para salud, o salvación, ¿por qué? Por la santificación del Espíritu y fe a la verdad. Ahora, en este pasaje el apóstol Pablo agradece a Dios porque la iglesia de Tesalónica fue escogida y amada desde el principio. ¿Sí? Menciona también explícitamente que los creyentes gentiles fueron escogidos para salvación. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde la eternidad. O sea que el plan B no tendría cavidad, ¿sí ve? En las Escrituras. No tendría cavidad delante de un Dios omnisciente y soberano. Así que concluimos rotundamente que los gentiles estaban ya contemplados en el plan de salvación eterna. Los gentiles, ¿sí ve? Ya. ¿Y por qué te digo esto? Porque la mayoría de los primeros cristianos en Tesalónica, ¿qué eran? Gentiles. O sea, no judíos. Y fíjate las palabras que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Él está diciendo que él se goza que Dios desde un principio les haya escogido específicamente. Está hablando a esta iglesia de Tesalónica donde eran gentiles. Y Pablo está diciendo en pocas palabras, ustedes fueron elegidos para salvación desde el principio, desde el plan eterno de salvación de Dios. Entonces, volvemos. ¿Dónde está cavidad en el plan B? De que como el pueblo judío rechazó a su Mesías, a Jesús, pues entonces Dios, muchos dicen, Dios para ponerlos a celo. Entonces fue y alcanzó a los gentiles. Pero un plan B, una segunda opción. No, hermanos, este pasaje choca completamente esta idea de la dispensación, hermanos. Completamente. ¿Por qué? Porque Pablo está asegurando, hermanos, que ellos fueron elegidos desde antes de la creación, así como nosotros. ¿Sí? Bueno. O sea que el plan B, otra vez, no tendría cavidad delante de un Dios omnisciente y soberano. Así que concluimos rotundamente que los gentiles estaban ya que contemplados en el plan de salvación eterna. Ok. Entonces, un dato. La gran mayoría de los primeros cristianos, ya lo había dicho en Tesalónica, eran gentiles, o sea, no judíos, convertidos del paganismo. Pues el mismo apóstol Pablo menciona en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que ellos se convirtieron de los ídolos que a Dios. Con esto estaba evidenciando el apóstol Pablo que ellos
su origen que era gentil, pagano. Amén. Vamos a analizar otro pasaje que también aquí choca completamente la dispensación. Efesios capítulo 1, vamos a Efesios capítulo 1, vamos a leer el capítulo 4 y el versículo 4 y el versículo 5. Amén. Bueno, dice, según nos escogió en él antes de ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo explica que Dios, antes de la creación, eligió amorosamente a los creyentes en Cristo para ser santos y que además los predestinó para ser adoptados como hijos a través de ¿qué, hermanos? Del sacrificio de Cristo. Simplemente, hermanos, por su soberanía, que es igual a su voluntad. Entonces también volvemos otra vez. La iglesia de Éfeso era una congregación donde la gran mayoría eran gentiles. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué le estaba pasando al apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo no enseñaba un plan B? Por eso te digo, el plan B, hermanos, la dispensación surgió en los años 1800, en el siglo XVIII. Ese no lo veo yo en la Biblia, hermanos. Desde el principio no está. Esto fue, como te digo, Darby fue el primero de los primeros que comenzaron. Él era irlandés. Él la llevó a Estados Unidos. Hay un teólogo apellido Moody, es muy conocido. Él tomó esta teoría y la empezó a dispersar en todo Estados Unidos. Y por eso de ahí surgió. Pero si tú te fijas, hermano, viéndola con la palabra del Señor, no tiene cavidad, hermano. No tiene cavidad. Y como esta, casi está toda, la doctrina. De verdad. Las dispensaciones. Pero aquí estamos hablando de una en específico, que es Dios y el plan de salvación. Desde un principio para todos. Dios no fue sorprendido en ningún momento, ni en la caída del hombre, ni en el rechazo a su Mesías. Jamás, hermano. Ya estamos viendo esto, como el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia en Éfeso, que como te digo, esta congregación, la mayoría eran gentiles. Entonces, no tendría sentido que Pablo le esté diciendo a los gentiles, es que ustedes fueron escogidos y predestinados antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Entonces, nuevamente estamos viendo, hermanos, que nuevamente el plan B no tendría cavidad, porque los efesios, siendo gentiles, no contados, son contados más bien por la elección y predestinación divina con la iglesia. Porque estando ya escogidos y predestinados antes de la fundación del mundo, o sea, desde la eternidad, los gentiles ya. El plan B queda completamente descartado de las escrituras. Si tú lo quieres seguir como tradicionalismo, es tu asunto. Pero estaría bien que te metieras a estudiar, como siempre les he dicho, hermanos. Yo siempre les he dicho abiertamente aquí, hermanos, que nosotros podemos cuestionar nuestras doctrinas. Es más, yo voy a hacer una pregunta a ustedes y a todos los que nos ven. ¿Cómo estás tú seguro que estás siguiendo una doctrina verdadera si nunca la has analizado y nunca la has cuestionado? ¿Cómo entonces tú sabes que estás diciendo la verdad si ni siquiera te has dado el tiempo de cuestionarla, ni siquiera te has dado el tiempo de analizarla a profundidad? Porque seguir las doctrinas tradicionalistas es bien fácil para todos y bien cómodo, No me decir, es que así me enseñaron y yo así voy a seguir. Y la clásica, ¿no? Yo no veo que tengan mala intención los que nos enseñaron. Yo no te estoy diciendo que tienen mala intención. Lo importante es que tú de verdad te pongas a escudriñar la palabra de Dios para que te des cuenta si son verdad o no. Ya hace como 15 días les dije, creo, que es bien importante seguir estos principios de la iglesia en Berea,
que ellos, aún siendo el apóstol Pablo el que predicaba, ellos, hermanos, ellos analizaban, checaban las escrituras para si esto era verdad. Ahorita ya cualquiera se ofende y ni son el apóstol Pablo, Y cualquiera se ofende si tú llegas a cuestionar sus doctrinas. Pues yo la verdad, hermanos, yo lo siento. Yo lo siento. Si alguien llega a ofenderse, lo siento. Yo tengo una responsabilidad en una iglesia y eso es lo que me corresponde hacer. ¿Sí? Entonces vamos a ver otro punto. La predestinación bíblica sostiene que Dios, mediante su voluntad eterna y soberana, ha determinado de antemano salvar a todo aquel que crea al Evangelio. Este decreto divino ocurrió en la eternidad, antes de la fundación del mundo. O sea, otra cosa, nota. La postura dispensacionalista no armoniza, fíjate aquí es muy importante poner atención, la postura dispensacionalista no armoniza con la que muchos de ellos creen y enseñan. Y ahorita te voy a decir por qué, hermano. Es increíble lo que yo llegué a escuchar. ¿Quiénes creen en la dispensación, pero a la vez creen en la elección y predestinación? No lo entiendo. Si estas chocan en la enseñanza bíblica, entonces ¿cómo es posible que creas las dos partes? Pero yo sé por qué. Por ignorancia. Porque no te has puesto a analizar realmente las enseñanzas. Es por eso. Tú nada más un día alguien te explicó y ya te quedaste con eso. Y lo vas a repetir por años y años. Sin cuestionar y analizar y checar con la escritura, hermanos. Y si algún pastor te prohíbe esto, ten cuidado porque es una secta. Si te prohíben analizar las doctrinas, tú, en lo personal, es una secta. Porque quieren que creas a como ellos dicen, a como ellos quieren, a como ellos enseñan, a fuerza. Y así surgen las sectas. Pues ese es uno de los puntos características de las sectas, que exactamente como ellos dicen, tiene que ser. Aunque tú encuentres que no es así, pero tiene que ser. Así es, hermanos. Discúlpenme. Entonces, la postura dispensacionalista no armoniza con lo que muchos de ellos creen y enseñan. O sea, ellos dicen, somos dispensacionalistas, pero pues no armoniza con lo que ellos creen. ¿Sí? Vamos a ver. Por ejemplo, ellos creen en la elección y en la predestinación. ¿Te has fijado? Hay iglesias que dicen, fuimos predestinados, fuimos escogidos. Ellos creen esto, ¿sí? Ellos creen en la elección y en la predestinación. ¿Qué significa esto? Que crean eso. Que ellos fueron elegidos y predestinados para salvación. ¿Cuándo? Antes de todos los tiempos. Antes de la fundación del mundo. Entonces, ellos lo que están diciendo, entonces ellos creen, ahora lo que ellos creen también, es que por pura casualidad o por pura chiripa, como dicen por ahí, alcanzamos la salvación. Por pura chiripa, gracias a que los judíos los rechazaron a Jesús, pues de pura chiripa nosotros alcanzamos esa bendición de la salvación. Y así fue como alcanzamos la salvación. Debido o gracias a que Israel rechazó a Jesús como su Mesías. Pero hermanos, esto no tiene nada de congruencia. ¿Verdad? ¿O sí? No tiene congruencia. De que ellos mismos en sus iglesias predican y están completamente adoptando la doctrina de la elección y la predestinación, pero a la vez dice que son dispensacionalistas. ¿Cómo? Choca, no tiene sentido. Entonces, si ellos como gentiles creen que ya fueron predestinados para salvación antes de la fundación del mundo, ¿por qué también creen que son salvos o salvados gracias a que Israel rechazó a su Mesías y luego ya alcanzaron por chiripa o suerte, alcanzaron ellos la salvación? ¿Ustedes le ven la congruencia a esto, hermanos? ¿Alguien ve congruencia? No hay congruencia. No hay congruencia en esto. Por eso te digo, era muy importante que pusieras atención. Y de verdad, y yo lo digo, también por los que nos ven, con todo respeto, yo lo digo, y les digo, yo amo también a los que creen en la dispensación. En sí, no es una doctrina que atente en contra o una herejía, hermanos, como que la salvación se pierde o algo así. ¿Sí me explico? Porque al final de cuentas todos esperamos que
la venida de Cristo por su iglesia, ¿verdad? Y mientras todos creamos eso, hermano, está bien. Yo lo único que te estoy diciendo, hermanos, es, y lo que quería, mi intención de predicar esto, es para que entendamos que el plan de salvación, por eso se llamó así el título de este mensaje, ¿no? Dios y el plan de salvación. O sea que Dios, el plan de salvación es eterno y por siempre para todos. ¿Hasta ahí ya nos quedó claro? Desde un principio, hermanos. Ahora otra cosa de la dispensación es que ahorita, ¿qué te dicen? Estamos en el tiempo de ¿qué? Estamos en el tiempo de la gracia. Ah, caray. Si tú te vas a checar a Génesis, Abraham fue salvado por gracia. Noé fue salvado por gracia. ¿Qué nos dice ahí? Y halló gracia a los ojos de Jehová. ¿Quién? Noé. Y luego también nos dice el apóstol Pablo en Romanos que ¿qué? Abraham alcanzó ¿qué? Salvación también. ¿Por qué? Por gracia. La salvación siempre ha sido por gracia. ¿Por qué dicen que entonces ahorita ya estamos, bueno, ya no me quiero meter ya en tanto, pero hay muchas cosas que podemos analizar, pero estamos hablando de la salvación. Sí, entonces la salvación es por gracia, siempre ha sido por gracia, hermano. Siempre ha sido por gracia. Entonces, bueno, vamos. A Dios, un punto, a Dios no le sorprendió para nada la caída del hombre. Hay que entender esto. Ni le sorprendió para nada el rechazo humano de su Mesías. No le sorprendió, hermanos. Él todo lo sabe. Y creer en la dispensación en este punto, hermanos, de verdad, es incongruente en contra de un Dios que todo lo sabe. Que fue sorprendido. Lo obligaron a hacer un plan B. ¿Sí? Bueno, vamos a la conclusión ya, hermanos. La salvación es un plan concebido por Dios en la eternidad. No una solución improvisada tras la caída del hombre. No, hermanos, no porque cayó el hombre, ay, Dios dijo, entonces vamos a hacer. No, en Génesis está escrito, en Génesis 3:15, es donde aparece la primera vez de cómo iba a ser la salvación. En Jesús, estaba prefigurando a Jesús, ¿sí? Pero hermanos, a él, hermano, no le sorprendió ni la caída del hombre, ni le sorprendió tampoco el rechazo de Israel a su Mesías. El plan de salvación tampoco fue la opción 2 o plan B, después de que su pueblo lo haya rechazado para alcanzar a los gentiles y el nacimiento de la iglesia, como dicen algunos. Entonces, ahora vamos a una aplicación a la iglesia, hermanos. Hermanos, nosotros no debemos dudar de que el plan de salvación para judíos y gentiles es eterno. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Es eterno. Y que si tú crees en la posición de la dispensación, está chocando completamente con ese plan eterno. Entonces no tiene cavidad decir que creen en la predestinación y en la elección si ellos creen en la dispensación. ¿Sí me explico? En ese punto del plan B. Eso sí quería hacer énfasis mucho, hermanos. Entonces, no debemos de dudar para nada, hermanos, esta iglesia, de que el plan de salvación, hermanos, es eterno. ¿O alguien duda de esto? Y si alguien dudara, aquí estamos, está el pastor Paco Jr. y estoy yo. Cualquiera puede pasar con nosotros a analizar este punto e incluso esta predicación. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque pues nos basamos, hermanos, que la promesa a Abraham en Génesis 2:13 es contundente, hermanos, no es de verdad. En ti bendeciré a todas las naciones. ¿Qué cumplida? ¿Qué fue? En la muerte de Cristo en la cruz. ¿Amén? ¿Quedó claro? Y si a alguien no le quedó claro, como le digo, hermanos, con nosotros pueden pasar. Aquí estamos, Pastor Paco y yo también estoy aquí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión, como hacemos una reflexión teológica. Y esta va dirigida a los que no han puesto todavía la confianza en Cristo, los que no han entregado su vida al Señor Jesús, los que están todavía en un proceso, que están conociendo la palabra. Es para ellos y aún los que nos ven y nos siguen por las redes sociales. Les digo, amigo, que nos sigues, como te digo en la transmisión, y los que están aquí que aún no son salvos, la promesa de salvación sigue vigente desde la eternidad. La promesa de salvación, así como en Génesis dice, sigue vigente hasta el día de hoy, hermanos. Este plan de salvación.
para todo aquel que ponga la entera confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz para su salvación, porque para eso vino Cristo, para morir en la cruz, para dar salvación a todos los hombres, pero a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces tienen una oportunidad, tienen vida, entonces tienen oportunidad para de verdad poner la entera confianza en Cristo Jesús, en que su sacrificio fue suficiente, fíjate bien, para el perdón de todos sus pecados, todos sus pecados. ¿Sí? Yo creo que todos sabemos esto, ¿verdad? El cual, hablando de Cristo, Dios es amplio en perdonar a todo aquel que se arrepiente, es bien importante, de sus pecados, que se arrepienta de sus pecados y así obtendrá la salvación y la vida eterna. Entonces es la invitación que hacemos también a todos los que nos siguen en la transmisión, y como les digo, a todos los que, hay algunos de aquí que están recibiendo estudios, nuestro Dios es amplio en perdonar, pero hay que arrepentirnos de verdad, de corazón. Porque eso fue lo que dijo Felipe, ¿verdad? ¿Recuerdas en este pasaje con el eunuco en Hechos de los Apóstoles? Que le dice él, yo quiero bautizarme, ¿verdad? Y le dice, pues si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Entonces, esa es la invitación que hacemos. Vayan a los pies de Cristo, arrepentidos de su maldad, de su pecado, y confíen en el único que puede salvarlos. Dice la palabra de Dios, porque ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo la tierra en el que podamos ser salvos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.